Hola, hola, qué rico saludarlos nuevamente. Estamos en otro episodio de Se Vale Dudar. Estamos terminando ya el año, pasó muy rápido, así que probablemente este es nuestro último episodio, pero la verdad estoy contenta porque el tema va a estar bueno. Es un episodio diferente porque tiene varias partes, varios segmentos, y vamos a estar con unas personas que admiramos mucho, queremos mucho, y el tema central de nuestros episodios es lo que no nos contaron del matrimonio, ¿cierto, Que amor? fue mucho Por lo lo que no nos menos- contaron. Por lo menos a mí no me contaron que, voy a lanzar una, A ver. a mí no me contaron que uno iba a tener una cesta de ropa sucia, pero la ropa sucia de mi esposo iba a estar en el piso al lado de la cesta de ropa A mí sucia. tampoco me lo contaron. Esa es alguna de las cosas que no me contaron que me ha tocado como descubrir. Pero bueno, bienvenidos tía Eddie, tío Nico. De verdad que es delicioso tenerlos con nosotros. Gracias. Gracias. Son una pareja de casi 42 años de casados. El próximo año, si Dios quiere, el Mayo 15 de 15. mayo. Así que ustedes son una inspiración para nosotros, los queremos muchísimo. Son amigos desde hace muchísimos años. Y yo voy a contar un poquitico sobre ellos, Sí. como para iniciar. Como dijimos hace un momento, 41 años larguitos, son venezolanos, están viviendo en Colombia, ¿sí? Y hace 6 años. Desde hace 6 años. Tienen 2 hijos, 2 nietos. 2 Sí. nietos. Tienen familia en Venezuela y familia en Estados Unidos. Me parece importante hablar de la familia porque Sí. al hablar de matrimonio hablamos de la familia también, Sí. ¿no? Exactamente. Y algo más para conocerlos así rápidamente en una descripción que me haya faltado. No, creo que nos describiste bien. Tú nos conoces desde que eres Desde niña, antes- niña, desde niña, antes de desde antes de nacer. Y bueno, yo creo que Te prácticamente conocemos desde el dijiste vientre todo. de tu madre. Dijiste todo, Sí. sí. Bueno, Familia en Venezuela, familia en Ujú. Estados Unidos, 2 hermosos nietos, un varón y una hembra de hijos, que son nuestro mayor tesoro. ujú, así lo sé. Bueno, y creo que estamos súper bien acompañados, amor, teniendo a nuestros amigos, Sí. que son una pareja que, repito, admiramos mucho. Y a mí este tipo de episodios, Dani sabe, me gustan porque es como que el amor. Ay, sí. La historia Nani de siempre amor. tan romántica. Nani siempre buscando lo Sí, romántico. y por eso voy a empezar con la pregunta de ¿cómo se conocieron? ¿Cómo comenzó la historia de amor de Eddie y Nico? Bueno, saludos a todos. Gracias por invitarnos. Y quiero hablar un poquito de la amistad y el amor antes de entrar, porque es que todo viene concatenado, vinculado, ¿no? Sí, miran, nosotros conocemos a los padres de Nani, bueno, imagínate, éramos novios nosotros. Exacto. Y sí, así que desde entonces hemos cultivado y somos familia, somos la familia espiritual que uno tanto aprecia y que le da gracias a Dios por ella. Sí. Bueno, nosotros nos conocimos en la universidad. Ambos estudiábamos en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela, en Maracay, el núcleo Maracay. Y allí, bueno, nos conocimos. Una linda experiencia pasamos en la universidad. Después, lamentablemente, mi amor no pudo concluir por razones familiares. Tuvo que desviarse y estudiar otra cosa y comenzar a trabajar para apoyar a su padre que enfermó. De hecho, al final se vino a vivir con nosotros. Y entonces allí, por supuesto, yo creo que en los matrimonios debe pasar lo que pasó en el caso nuestro. Fuimos compañeros. Ok. Después fuimos Y un buenos grupo, amigos. o sea, entonces dentro de esa cantidad de compañeros que uno saluda y que uno, Eddie es muy extrovertida y muy, o sea, brinda mucha amistad, mucha franqueza, y ella, bueno, querida por todos. Y entonces dentro de ese universo de compañeros fuimos agrupándonos por afinidades, música, deporte, especialmente deporte.
Y entonces yo jugaba béisbol para... Ok. Yo jugaba softball. Y ella jugaba softball, sí. Entonces él Sí. era de los que nos entrenaba a las Sí. muchachas en la facultad para Sí. Bueno, para total. hacer un buen equipo de softball. Sí. Y entonces, nada, pues uno va teniendo dentro de esos compañeros va teniendo amigos. Dentro de esos amigos siguen las afinidades y uno va teniendo amigos especiales. Sí. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Insospechadamente, pues, terminamos siendo novios. Era lo que menos pensábamos que iba a pasar. Ni nos los imaginamos. Sí. Pero ¿y cómo llegó eso? Porque si eran amigos, ¿cómo No, comenzaron porque- a verse que, me Bueno, gusta? porque, Sí, o sea, por lo que dice Nico, ¿no? Nos frecuentábamos mucho, nos compartíamos mucho como amigos, como buenos amigos. Compañeros, no éramos compañeros de práctica en la facultad, pero nos encontrábamos siempre en la en la biblioteca estudiando, íbamos juntos al comedor de la universidad, a veces compartíamos los fines de semana, viajábamos a Caracas y entonces hacíamos alguna actividad. Pero ahí no había... No, era amistad. éramos amigos, buenos amigos. Es más, Nicolás tenía una novia. Ay, ay, ¿Ves? ay. Yo también tuve un romance en la Ay, ay. universidad. Que no, yo también tuve un romance en la bicha esa. universidad. O sea, que no, Sí. fue que desde un comienzo. Por eso es que lo que dice Nicolás, nosotros fuimos quemando como todas esas etapas, ¿no? Fuimos que yo creo buenos amigos. Importante. Y después entonces sí, ya la cosa era como, oye, nos dábamos cuenta que nos sentíamos muy identificados el uno con el Pero otro. a nos eso voy. gustaban muchas ¿Cómo cosas. se dieron cuenta? O sea, ¿cuándo fue ese antes y después de me gusta Nicolás? Oye, creo que lo veo más como un amigo, porque para llegar a eso tienen que pasar distintas Sí, situaciones. Bueno, yo pienso que eso se da justamente a medida que tú vas intimidando más en las conversaciones, sí. conociéndose un poco más, que es lo que yo digo que debería pasar para llegar al matrimonio, Mm. porque muchas veces es como un deslumbramiento que nos lleva y entonces es como algo más emocional. Y entonces, oye, sí, me voy a casar. Y Mira, a veces, pasó algo. lamentablemente, no se llega al éxito. por eso. Conocimos, ¿sabes qué? Yo conocí sus amigos del pueblo de ella. Exactamente. Ella conoció también amigos de míos y mi familia. Entonces, hubo una vez que un amigo de ellos, del pueblo, de la infancia, pues nosotros ya éramos novios y un día ellos nos estaban llevando estábamos en la ciudad de Maracay, allí, bueno, ya dijimos que estudiábamos allí. Entonces ellos nos estaban llevando a ella a su casa y Sí. ya después a mí a la mía. Y entonces él me hizo una pregunta. Me dijo, entonces ustedes están identificados. Wow, esa pregunta me pareció profunda, ¿no? Sí. Y entonces yo reflexioné, yo dije, sí. O sea, porque uno va viendo los valores de la otra persona. Sí. Uno va viendo que yo veía cómo ella trataba a su familia, su papá sobre todo. Mm. Eddie fue huérfana de madre Desde muy niña, a los 9 A años. los 9 años Sí, murió mi entonces- mamá. entonces- Mi papá no se casó más. Exacto, entonces yo veía cómo ella trataba a su papá, a su familia, y eso me Te va llamó la escalando. atención. Estos son valores. Una persona veraz, eso es importante. Claro. Y a mí no me gusta o sea, cosas de mentira y falsedad y posturas y ese tipo de cosas. No. Eddie es como es. Y entonces eso fue. Y después nos pasó algo que creo que lo más. Ay, 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 mira la cara de la tía. No. Sí, la verdad que nosotros, bueno, no pensábamos, como les dijimos, pero bueno, la atracción comenzó. Exactamente. Y en un momento dado yo terminaba de estudiar, ella estaba con otra compañera en su residencia, yo la pasaba recogiendo y nos íbamos caminando. Yo tenía que caminar hasta la residencia donde ella vivía, la acompañaba y después caminar otra Devolverte. yo Sí, solo. Era lejos, ¿no? Entonces, cuando yo la fui a recoger, bueno, insospechadamente nos dimos un beso. ¡Pac! Ay. Se fue la luz en las escaleras. Se fue Ay. Se fue la luz en las escaleras. Eso está sospechoso. Muy providencialmente. Entonces, bueno, nos dimos ¿Quién un dio beso. el, sí. ¿quién dio el Pero- primer No, es que paso? Pero estábamos yo- como decididos. Sí, Ella exacto. por su lado y yo por el Pero mío. yo pienso Sí. eso, exactamente. O sea, ya nosotros, el uno por su lado y el otro, ya nosotros internamente sentíamos que ya no era, que ya había algo más. Sí.
Y Oye. ya Nicolás me había comentado que él había terminado con su novia que tenía en O Caracas. sea, te estaba avisando. O sea, él, Estoy disponible. Pero era que hablábamos, él me Ok. comentaba y entonces él me dijo, no, mejor No, terminamos porque, hay que franquearse. porque claro. Sí. fui sincero con mis sentimientos, en fin. Pero también antes, ya había pasado también un pequeño acercamiento. En la Facultad de Veterinaria, siempre cuando iba a empezar el semestre de los nuevos que ingresaban, había un rodeo, una actividad de rodeo, ¿no? Entonces, los que ya estábamos en la facultad, recibíamos a los nuevos con ese rodeo, habían competencias, el que dure más en el potro, esto, lo Ok. otro, o sea, competencias que competían a la facultad como tal. Ok. Ok. Entonces, Nicolás se había inscrito en... Ahí la cautivé para- con mis para- habilidades. con mis habilidades de llanero. Llanero, exactamente. Pero llanero de apartamento. Entonces era un fin de semana, ¿no? Era No, para bueno, yo recibir. realmente nací en un estado llanero y Entonces- nos criamos en ese ambiente, pues, Ok. vacas y Entonces, caballos y cosas. ese día vino su familia. Ahí fue cuando yo conocí a los que son mis suegros, a mi cuñado el hermano menor de Nico, Sí. y una de sus hermanas gemelas vino también a esa actividad, creo que Silvana. Sí. Entonces, en ese rodeo, Nico compitió para ver cuánto tiempo el que durara más montado en el... Y Nico ganó, y Nico compitió y tal. Y oye, qué chévere y tal. Pero ya los compañeros de estudio también veían. Se que veía. nosotros- Notaban. Y Esto- nos aquí echaban le está broma, pasando y algo nos a echaban esto, sí. broma, y nos echaban Claro. broma, a ver, el Eh. grupo que frecuentábamos. Entonces, bueno, esa felicitación ahí cuando Nico ganó estuvo muy cerca de todos. Ay, ay, ay. Un beso Y andeñado. yo dije ese día, aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Sí. Y de Hay una ahí, química, eso fue como sí. lo primero para mí, ese día. Yo recuerdo muy claro eso, que ese día yo dije, oye, aquí está pasando algo más. ¿Ves? Mm. Entonces, bueno, después pasó lo que él comentó ahorita de que me fue a buscar casa de mi amiga donde yo estaba estudiando. No, Y pero- bueno. y después nos pasó lo que creemos que fue lo Que más fue importante. determinante. Sí, mira, exactamente. nosotros empezamos a conocer la Biblia juntos. Exactamente. Ok. No eran adventistas en ese momento. No, No, nosotros duramos un año de ser novios, Sí. que no éramos adventistas, nos gustaba ir a fiestas, nos gustaba la música, la salsa, éramos bonchones, por decirlo, Sí. sí. Sanamente, ¿no? Sí. Nico nunca bebió, nunca fumó así. Yo sí fumé, pero poco, y después justo porque él siempre me decía en la universidad, ya existiendo un romance entre nosotros, él me decía, no quiero que fumes porque tú vas a ser la madre de mis hijos Ok. y no quiero que fumes. Entonces, bueno. Tú eres yo- la potencial. Sí. Entonces, bueno, yo de verdad que puedo decir que fumé por fumar, ¿no? No, Ujú. nunca Ok. fue como un hábito así, no. Entonces, Ok. bueno, Bueno, lo dejé y seguimos, digamos, ese tiempo de novios así, siendo, por decirlo, sin conocer mucho de las escrituras. Había inquietudes en mi vida espiritual y en la de Nico también. Y bueno, entonces no, después eso sí, fue fuimos una linda juntos, experiencia. fuimos juntos a un evento evangélico Ok. que nos invitaron. El esposo de mi tía era como decir, el relacionista pública de la Asamblea Legislativa del Estado de Aragua y en Ok. Maracay. Ok. Y había un evento de esos en los que Ricky Rey, Tila Ok. Morillo, José Luis Rodríguez, Sí. toda esa gente abogaba por el evangelio y hacían sus espectáculos públicos. Sí. Y hubo una presentación en la Plaza de Toros allá en Maracay. Ok. Y entonces el esposo de mi tía tenía un poco de entradas de las que daban, tú sabes, para De cortesía. de cortesía, y nos las regaló a Nico y a mí, y nosotros fuimos. Ok. Oye, nos llamó la atención. Por cierto que habían unos compañeros de estudio que eran evangélicos. Exactamente. Obviamente ellos fueron y quedaron boquiabiertos Cuando cuando nos vieron en el a allá, nosotros. ok. Oye, ¿qué hacen estos? No se lo sucede esperaban. aquí? Porque Sí. nosotros siempre echando broma en la Claro. universidad y tal. Sí. Entonces, esa vez, a partir de que fuimos a esa actividad, entre Nico y yo cambiaron muchos nuestros temas de conversación a lo espiritual. Ok. ¿Ve? A como, oye, mira, porque, ok, sí decíamos, me llamó la atención muchas cosas, pero no me gustaba eso de que como alabar a Dios con ritmo de salsa y eso. Ujú. Ujú. Pero sí
los testimonios que se presentaron de ellos, cómo conocieron, en qué vida andaban. Por ejemplo, Bobby Cruz, Ricky Ray, que si eran pandilleros en Nueva York, en fin. Todas esas cosas pues a uno le llamaron la atención. Claro. Entonces después quedamos como hablando de eso. Y entonces después, bueno, sí, ya que Nico cuente que su mamá y mis cuñadas empezaron a conocer de la iglesia adventista y bueno, entonces ahí sí. Sí, ya. no, fue a través de ellas que mi mamá me regaló una Biblia, yo a veces la leía. Ella me invitaba a los sábados a la iglesia. Yo le dije, mamá, no, tengo juego de béisbol. Sí, porque Nico jugaba Hasta béisbol. que, bueno, un día yo le dije a Eddie que fuéramos y fuimos juntos. Y bueno, quedamos impresionados con las clases para visitas, estos temas de profecía que fueron impactantes. Eso, pues no. O sea, Claro. es que mira, uno tiene que ser sincero con uno mismo. Y si esa es la luz y esa es la verdad y hay evidencia, pues ¿qué vas a hacer? Tienes que... Entonces pues, fue cuando tomamos la decisión. Y estudiamos la fe de Jesús solo, los dos juntos. Sí, Ok. las 20 lecciones. Y yo Sí. considero que eso dio un giro completamente diferente noviazgo. a nuestra Sí, sí, relación sí. Claro, como pareja. Ya Claro. era otra cosa, claro. ya claro. era otro rumbo en que enfilamos la relación, por decirlo de Claro. alguna manera. ¿No? Y Y una era más cosa profundo importantísima también. que Sí, claro. cuando nos hicimos miembros de la iglesia, yo lo hice primero En por diciembre. cierto, fue tu abuelo el que me bautizó. ¿Cuál de los dos? Ah. Eduardo. Ok. Pastor Escobar. El Ok. pastor Eduardo Armando Escobar. Entonces, después a los meses se bautizó Eddie en Maracay, yo me bauticé en Caracas. Pero lo que quiero decir es que entramos a la iglesia identificados y trabajando activos, eso nos ayudó mucho. Y bueno, ávidos de todos esos buenos consejos Sí. y de esos principios que uno conoce en la iglesia y por los que uno tiene que aplicarlos y que Sí. rigen después la vida de uno. Claro. Sí. Interesante que, o sea, digamos que al principio, por lo que entiendo, fue un proceso de conocerse muy natural, Sí. muy normal, Ujú. pero el tema espiritual es como que los llevó allá a un relacionamiento mucho más profundo. Eso Más es maduro, correcto. mucho Más más maduro. maduro. ¿Qué cosas, y aquí voy a preguntarle a cada uno, qué cosa viste, tío Nico, en Eddie que dijiste, me quiero casar con ella? ¿Y qué cosas vistes en él que dijiste, me quiero casar con él? Yo primero. Sí, cualquiera. Ah, bueno. Ok, ahí voy. Mientras vas pensando. Sí, no, mira, yo lo he dicho y he dado testimonio de eso en otras ocasiones en la iglesia. Eddie fue, o es mejor dicho, pero para ese entonces que éramos novios, fue una persona que siempre tomó a Dios en serio. O sea, en el momento en que lo conoció. Claro, y estuvo eso ahí, ok. pues me impactó. Seriedad. Y de hecho, mira, eso ha regido nuestra vida y en el hogar eso ha funcionado porque, bueno, son 42 años que vamos a cumplir en mayo. Y si no fuera porque Jesús es la otra persona que está con nosotros en el centro de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra relación, oye, hubiese sido bien difícil, Claro. bien complicado. Entonces, o bueno, más difícil de lo que es, porque Sí. no es que no es fácil, ¿no? Muy fácil. Pero eso, mira, si Jehová no construye la casa, y lo decimos trabajan en los nuestra que le experiencia ha sido esa, Millo y Nani. Si Jehová no construye la casa se tambalea. Sí. Y sucumbe. Sí, sucumbe. Entonces, eso ha sido básicamente eso. Eso fue una de las cosas. Eso, Ella cree sí. en Dios, me Sí. voy por ahí. Además de otras cualidades, una Ok. persona, como ya lo dije, veraz, muy organizada, ordenada, y eso me hacía falta a mí. O sea, ella es la ordenada, yo soy el desordenado. ¿Entiendes? Entonces, pues ayuda idónea. Ok, Listo. bonito. ¿Y tía Eddie? Bueno, yo pienso que son varias cosas. Nico es una persona muy paciente, cosa que yo no soy. Siempre pienso que en una relación de pareja uno busca como el equilibrio, Ujú. el complemento, el complementarse. Tú fallas con la... Entonces pienso, mi amor es una persona súper paciente, apacible,
Yo soy más volcánica, más reaccionaria, así a las primeras. Él es más manso de carácter. Es una persona... Pero no menso. Exactamente, manso, pero no Lo dejo menso. claro. Con muy buen sentido del humor. Sí. Que eso a mí también me gusta mucho porque a mí Sí, siempre me nosotros llamó... nos reímos, pues muchísimo. Siempre me llamaba la atención porque mi papá era una persona con mucho sentido del humor. Okay. Y yo pienso que uno No, también nosotros- busca... Con mi suegra hicimos match. Sí, ¿De verdad? entonces yo pienso que uno busca siempre como que la pareja tuya tenga mucho también algo de tu papá. A mí me parece que sí terminamos buscando a alguien que nos haga sentir seguros, Claro. como cuando salimos, como cuando estamos en casa con Sí. papá. Entonces, bueno, como dijimos antes, yo perdí a mi mamá muy niña, mi papá no se volvió a casar, yo soy la menor de 3 hermanos y yo fui la última que salí de casa. Entonces yo me levanté mucho con mi papá, yo iba a pescar con mi papá, mi papá me enseñó a jugar dominó, muchas cosas que me identificaban, ¿ves? Sí. Entonces, cuando busqué una pareja o cuando dije, me gustaría que este sea mi compañero de vida, pues pensaba en esas cosas. Ok. Y también que Nico era y sigue siendo un excelente hijo. Entonces Ok. uno también tiene que ver Sí. esas cualidades para elegir un compañero de vida. Claro. Un buen hermano, un buen amigo. Entonces todas esas cosas se complementan y pienso que eso me hizo sentirme segura de que estábamos tomando una buena decisión. Y estaba segura. Sí, sí. Estaba segura. Yo nunca sentí inseguridad para decir, ay, no sé si me caso o no me ¿Cuánto caso. tiempo fueron novios? 6 años. ¿Un noviazgo largo? Sí, Toda la porque, carrera. prácticamente, Toda la sí. carrera, prácticamente. Claro, no, o sea, Al año de que Nico se graduó, nos casamos. Ok. exacto. Y que ¿Qué edad tenían cuando se casaron? 25, Y 26. Yo creo que hay varios factores a favor. O sea, tuvieron una amistad previa. ajá. Fue un noviazgo largo. Sí, Que les fue- permitió fue- conocerse. Que fue les largo permitió y no- conocerse. Sí, claro. Y fue largo porque, claro, o sea, uno no se va a tirar a una aventura así, a un salto al vacío. Sí. Y uno es proveedor y, Claro. Sí. amor con hambre no dura. No dura. O sea, vamos a estar claros, Sí. las finanzas son importantes. Sí. Sí. ¿Entiendes? La Entonces, ¿con estabilidad qué vas a económica, o sea. sostener? ¿Te vas a ir a recostar de alguien? No, Sí. señor. O sea, uno tiene que, mira, ahí está, la Biblia no se equivoca. Cuando el Señor hizo la primera familia, ya tenían un hogar, tenían un sitio donde vivir. Sí. O sea, uno tiene que pensar. Y creo que otra cosa que favoreció era que eran mayores. Sí, no. O sea, no fue un matrimonio Tan jovencito joven como muchas parejas de la época. en esa época. Oh, sí. Nos conocimos siendo jóvenes, Sí. bien jovencitos, digamos. Y yo podría decir que tuve otras relaciones, pero nada serio. Claro. Mi relación seria como tal fue con Nico Mm, y para casarnos. mm, Y yo digo que eso es también, cuando tú, por ejemplo, me preguntas, Nani, ¿te sentías segura? Sí, sí me sentía segura. Sí me sentía segura del paso que estábamos dando. Y yo pienso que la seguridad no las daba porque estábamos como compaginando la experiencia de la amistad, el haber conocido a Dios, el haber empezado a crecer espiritualmente, a labrar esa vida que uno ya después, cuando conoce de Dios y de la palabra de Dios, tu Sí. vida da un giro, cambia. Entonces ya no es esa relación de, bueno, vamos a casarnos a ver si nos va bien, Sí. sí. sino que tú te vas a casar, pero Con tú un estás poniendo propósito. eso en plan, en manos de Dios, Claro. para que Claro. eso sea de éxito, para que Mm. eso sea una bendición, para que sea de salvación. Sí. Entonces nosotros orábamos por nuestra unión. Mm, Era uno de nuestros propósitos, como siendo novios. Durante muchos años nos nombraron los novios del año en la iglesia. Cuando hacían La pareja dispareja. la pareja dispareja, la pareja número Sí. 10, ¿verdad? Éramos el 10, el 10 de Lo la que pasa es que universidad. quizás lo que nos están viendo como estamos sentados Sí, no se dan cuenta que Exactamente. coincidimos en que tú y yo somos bajitas y ellos son unos Sí, exactamente. Sí. Pero tenemos una gran diferencia, Nani. Tú eres más o menos consona con Millo.
en la esbeltez, en cambio yo no. Sí. Entonces, desde la universidad siempre nos decía, había un amigo que nos hizo un dibujo que todavía conservo. La L con la O. L con la O. Sí. Y, ¿verdad? O nos decían el número 10. Entonces, Nico bien altote y yo pequeña y bien rellenita. Pero sí digo que es determinante. Es determinante para uno poder ser un matrimonio estable y de solidez y de aguante, que Dios sea el tercer miembro de ese hogar. Sí, Ujú. sí, sí, Ahí seguramente. está el éxito. Sí. Para nosotros en estos 42 casi que vamos a cumplir en el mes de mayo, esa ha sido nuestra experiencia. Ahora, 42 años es bastante. Sí. Es la mitad de la vida. Y tú me dices, y yo digo, wow, ¿cuándo pasaron esos 42? Es lo mismo que digo cuando veo, por ejemplo, a mi hijo Andrés, a nuestro hijo mayor, y veo que tengo 2 nietos, y que ya Alegra tiene 10 años, Sí. Luigi tiene 5, y yo digo, ¿en qué momento ha pasado todo ese tiempo? Verdaderamente que el tiempo es algo que uno debe valorar, y el tiempo de familia sobre todo, porque pasa demasiado rápido, Sí. demasiado rápido. Y tú dices eso, Millo, y es cierto, 42 años, y yo digo, wow, yo recuerdo clarito cuando me preguntaban, ¿cuántos años tiene de casada? 5, 10, 15, pero ya son 40. 42 casi. La Y mitad digo, de la ¿en vida. qué momento? Sí, exactamente. Exactamente. Bonito cómo fue esa primera fase, ¿no? De cómo llegaron a tomar la decisión de casarse. Y aquí viene otra etapa que es, listo, nos casamos. Muchas personas quizás ven el matrimonio como llegué y estoy ya en la meta. Para muchas personas es como uno de sus propósitos de vida. Y dejan de tener en cuenta de que no es la meta. De ahí vienen otro el comienzo. montón de carreras, por llamarlo de Comienza. alguna Sí, forma. sí. Y es Comienza. una carrera o un montón de situaciones llenas de desconocimiento. Y lo digo también recordando, nosotros cumplimos 6 años ahorita en diciembre. Y es súper chévere todo lo que tú te imaginas, lo que ves. Tú hablabas de que uno busca personas que se parezcan a tus papás. Esos son patrones, ¿no? Que uno va repitiendo. Pero tú llegas y comienzas a ver que el rol de casados tiene un montón de huequitos que nadie hablaba, ¿sí? Que tú no sabías que existían y que unos son muy agradables y otros es, ¿qué hago acá? ¿No? Y en eso entramos en distintos temas. Por ejemplo, la parte de economía, ¿no? Las finanzas, la convivencia, la sexualidad. ¿Qué tanto ustedes sabían al momento de casarse de estos temas? Principalmente 2, ¿sí? El tema económico y el tema de sexualidad. Ahorita, sobre todo en el tema de sexualidad, pues tenemos más acceso, ¿no? Que si nadie me habla del tema, yo me pongo a buscar. Sí, yo me pongo a leer, o hay un poquito más de apertura a nivel cultural y social para preguntarle a alguien sobre cómo son las relaciones. Estamos entrando en profundidad. Voy a acomodar aquí. Se acaloró. Estoy viendo que se está Si quieres, acomodando. te quitas la chaqueta. No voy a demorar mucho. Sí. ¿Cómo hicieron? Porque hace 40 años estos temas eran muy difíciles de hablar, Sí. ¿sí? ¿Cómo fue ese camino Sí, de descubrir? Eso, mira, ojalá que estos temas se hablaran Mm, con más frecuencia. Porque, por ejemplo, mis padres, never. ujú. Nunca te contaron, No. hablaron. No, ellos. Ok. Por supuesto, yo estudié carreras relacionadas con la biología. Ok, Uno sabe cómo funcionan las cosas Sí. fisiológicamente, ¿verdad? claro. Pero hay mucha desinformación en este tema, información errada que tuerce, que descontrola, Sí. que tergiversa y que pervierte. Y entonces allí es donde nosotros encontramos mucha luz, porque estos temas, en el caso nuestro, tenemos la experiencia que se trataron mucho en la iglesia. Nosotros fuimos a retiros de universitarios de la Ok. iglesia. Sí. ¿Ves? Y se hablaban de esos y se temas. hablaba Se de esos hablaba, temas. se hablaba. Se hablaba de esos temas.
nosotros compramos libros, La pareja moderna y el sexo, los jóvenes. O sea, ese tipo de libros que Sí. publicaron nuestras casas publicadoras de la iglesia. Mira, fue una bendición. Recuerdo, aunque no éramos casados, pero retiros, o sea, como seminarios para parejas, nosotros asistíamos. Recuerdo uno que nos dictó un pastor muy vetusto de nuestra iglesia, el pastor Joel Manosalva. Entonces, o sea, se hablaba llano, simple y abiertamente. Sí. Entonces yo creo que eso Ayudó, fue. sin Sí, duda. por supuesto. Ustedes saben que nosotros nos casamos y uno va a adentrarse en un mundo. Eso es como que uno está conociendo el carro nuevo, por Sí. donde que prende Sí, la sí. luz, donde que se baja el volumen, donde que la radio, donde que Sí. como es primera, segunda, Claro. tercera. O sea, uno. Hay un proceso. Pero hay un proceso. Pero, mira, voy a una anécdota aquí rapidito. Uno de mis jefes, una vez hicimos un viaje largo por tierra y él tenía un problema en su hogar. De hecho, él tenía un segundo frente, cosa que después él corrigió. Y una vez él me preguntó, oye, ¿estás bravo conmigo? Y yo lo vi a la cara y le dije, o sea, tú sabes que hay cosas que no deben ser. Ese día me lo preguntó porque ese día fue a visitarme a mi centro de trabajo con la otra persona. Entonces eso me molestó mucho. Bueno, él, gracias a Dios, corrigió y todo. Pero en ese viaje largo que hicimos, hablamos de todo y hablamos de la sexualidad. Y yo le dije, mira, yo doy gracias a Dios porque he vivido con la gorda, porque así los conocen todos, ¿verdad? La Sí. conocen todos. Yo he vivido con la gorda una experiencia plena. Y todo tiene su curva. Los años 40, por ejemplo, para nosotros fueron los más intensos y los recordamos con agrado. No van a volver, lamentablemente. Lo que llamamos en los 60. Sí. No van a volver, lamentablemente. Pero vivimos plenamente eso, ¿me entiendes? Y hoy en día, pues, gracias a Dios, nosotros ya estamos o sea, cuando la testosterona baja, cuando los estrógenos bajan. Sí. Pero mira, existe la atracción, existe el consejo, existe la inspiración de Dios. Gózate con la mujer de tu juventud. Entonces eso uno tiene que vivirlo. Uno tiene que vivirlo plenamente, ¿ves? Entonces, claro, muchas veces, claro, yo recuerdo que Joel Manosalva en ese seminario nos decía, no menos de 100 al año, ni mucho que le haga daño. O sea, hablando de la frecuencia, ¿no? Entonces, no menos de 100. Bueno, yo creo que nosotros hubo años en que nos pasábamos de 100, pero, o sea, ya eso va cambiando. O sea, Claro. Entonces ya no es la frecuencia. Y uno entiende que la sexualidad no se limita al coito, Sí. ¿me entiendes? Que la sexualidad también es abrazarse, es tocarse, es acompañarse. Entonces, todas esas cosas, eso y Dios nos ha dado a entender eso y hemos sido en ese aspecto, pues, plenos, gracias a Dios, felices. Ahora, pero yo también pienso, perdón, mi amor, que te interrumpa. Ajá. Yo pienso que Nani más que todo se refería era a los inicios en el matrimonio. Que uno llega, por decirlo de una manera, oye, a experimentar. Porque es como decía Nico, tú, en el caso de él, los papás, nada. Y yo, acuérdense que les dije que era huérfana desde muy niña. Claro. Y Entonces, con tu papá difícilmente... con mi papá, pues, siempre mi papá me aconsejaba, era hija, tenga cuidado, usted sabe que los hombres, ese tipo de consejos, pero nunca así, cuando se vaya a casar, no, mi papá no. Yo le dije a mi papá, papá, quiero que conozcas a un amigo de la universidad, que es algo más que amigo, cuando le presenté a Nico. Y él conoció a Nico y después me dijo, me gusta ese muchacho, me cae bien, se ve sincero, se ve honesto. Y mi papá y Nico hicieron mucho más, como él dice, siempre, desde que se conocieron, desde un primer momento. Y yo llevé a Nicolás para mi pueblo
cuando éramos novios. Y mi abuelo, para él fue una cuestión, wow, porque mi abuelo era un tipo chapado a la antigua Sí. y llevando él una doble vida, pero así, de ese estilo, ¿no? Mm. Ok. Entonces, él se, digamos que se escandalizó un poco porque yo en la universidad y fui con un par de amigos y después llevé a Nicolás. Mis par de amigos fueron unos amigos que quisieron ir a conocer los Andes, porque yo soy de los Andes venezolanos. Ok. Y después llevé a Nico, pero como mi novio, Ok. y para que conociera a mi abuela y a esa gente. Y a mi abuelo le pareció eso muy escandaloso. Mi papá no, mi papá era una persona que te brindaba confianza Mm. y él siempre decía, te doy libertad, no la confundas con libertinaje. Yo me Ok. crié así, Mm. a pesar de que mi papá no tenía conocimiento de las escrituras, pero Ok. mi papá era una persona que te brindaba confianza, al menos conmigo fue así. Ok. Entonces, no tenía esa información. Pero yo también digo y pienso, y es mi experiencia, que nosotros, como dice Nicolás, nos informamos Sí, en la Sí. medida de nuestras posibilidades. leíamos En juntos. aquella época, les estamos hablando del año 1983. Que fueron afortunados en tener estos cursos y todo eso, Exactamente. porque no Claro. es tan Y cuando frecuente. habían ese No, hay tipo mucho de material. actividad, ¿Te acuerdas que leíamos libros, por ejemplo, de Sí, Fernando Zavala? Exactamente. ¿Cómo se llama esa? Pero ya casados éramos de ok. Fernando No, Zavala. pero de cuando novio era la autora esta. Nancy Van Pelt. Nancy Van de Nancy Pelt. Van Pelt. Libro muy valioso. Leíamos, muy y valioso. leíamos juntos. Ok. Éramos novios, entonces, Claro. por ejemplo, nos poníamos, decíamos, vamos a leer este capítulo, lo leíamos juntos, lo comentábamos, eso nos ayudó mucho. Habían Claro. test, ¿Verdad? tenían test y los Habían hacíamos. test sí. para hacer de pareja, entonces nosotros lo hacíamos. Y yo digo que también el conocernos los dos y tenernos confianza, Claro. ¿verdad? Entonces uno no íbamos como tan, ay, ¿cómo ir a hacer Facilita esa la primera comunicación, noche? Qué claro. miedo, no, yo le Claro. tenía plena Tú sabes confianza que a Nico. las hermanas de la Mm. iglesia Ajá. que apoyaron a Eddie en todo cuando nos íbamos a casar, que la llevaron a comprar sus cosas y tal, y la ropa íntima que iba a usar la noche de Mm. boda y todo eso. Esas estaban pero muertas de curiosidad. No, sí, esas estaban muertas de curiosidad por Son saber muy cómo buenas, nos son había ido. todavía mis excelentes amigas, vale. mis amigas las todas. No, sí. Esas pero se tomaron el matrimonio para ellas. sí, Ujú. Porque justamente por eso, como yo no tenía mamá, mi hermana mayor no es casada, no se Te casó. apoyaron Entonces 100%. ella era, y mis tías siempre muy queridas Sí, y pero todo, estaban pero por lejos. allá en los Andes. claro, y nosotros Entonces estábamos en mis Maracay. amigas de la Maracay. iglesia, ellas fueron las que me dieron toda Sí. mis cuñadas, Mm. una estaba recién casada, la Mm. otra nos casamos nosotros primero y Mm. Silvana se casó en diciembre. Mm. Yo me casé en mayo. Ok. O sea, que la ayuda vino de parte de Sí. esas buenas hermanas de la Sí. iglesia. Mira, que se los agradezco mucho, yo creo mucho, que mucho. el secreto, y me parece que es una cosa que hay que puntualizar en esto que tú estás hablando, la Ok. pregunta tuya, Nani, Sí, la educación, sí. la buena información Sí, exactamente. es fundamental. Y es un desafío para los padres que tienen hijos adolescentes que van avanzando en esta etapa. Sí. Sí. O incluso para las parejas que ya están Oh, sí, casadas, bueno. porque hay parejas que pueden tener 10 años y todavía en el área de intimidad y sexualidad hay Están- una desconexión Sí. importante, Sí, porque sí. no es solamente lo que la teoría nos dice, es que somos muy diferentes, hombres y mujeres. La teoría me dice una cosa, pero ya va, yo soy diferente a lo que está en esa teoría. Entonces, no es una responsabilidad hacia los hijos, pero nunca es tarde para esas parejas que No. quizás nos están viendo o escuchando para comenzar a aprender y desaprender otras cosas. No, y si ya y perdón que te interrumpa, y si ya lo hemos manejado esa información, repasarla. Repasarlo. Repasarla, porque el aprendizaje es eso. Mira, entender, yo creo que Dios en su mente brillante ideó el matrimonio con un propósito, que cultiváramos el principio que rige el universo, que es el amor. Y el amor es dar. El amor no es recibir. El amor es dar. Y entonces tú tienes que pensar en tu pareja en dar. Y tu pareja en dar. Entonces, yo creo que ahí es donde lleva la comunicación, por ejemplo. No, mira, un momentico, párate, no me gusta, Claro. tal. O sea, y el respeto, sobre todo el respeto. ¿Ves? Pero creemos que es fundamental, Millo, el dar.
Sí. Y si quiere le entramos a la finanza de una. De Nani. una. O si tenía... No, pero No, antes de de- dar para la finanza, también Sí. hay algo que acotar. Y es que no olvidemos que cada uno, como dice el pastor Zavala en su libro, cada uno trae como una maleta para el matrimonio. Importante eso que Diferente, dices. diferente. Sí, Entonces, de repente tú vienes hasta con preconceptos claro. o Experiencias desagradables experiencias también. negativas, Sí. con Con traumas de repente, ¿verdad? Sí. Entonces yo digo que uno tiene que deslastrarse de todo eso. O sea, como pareja, uno tiene que hablar eso antes de llegar al matrimonio como tal, porque después tú llegas y la frustración es más grande si tú no hablas esas cosas, ¿verdad? Tienes que hablarlas, sincerarte. Yo digo que lo básico de una relación de pareja es la comunicación, pero la comunicación sincera. Que tú seas lo que tú eres, aquí, allá, más allá, en la sala, en la cocina, en el cuarto, tú eres la misma persona, Sí. ¿verdad? Entonces, hablar eso, oye, identificarse, que tú digas, mira, a mí, por ejemplo, mi mamá siempre me decía, vamos a suponer, no es mi caso, ¿no? Pero mi mamá siempre me decía que tuviera cuidado, que los hombres siempre quieren dominar a uno, que esto, que el otro. Entonces uno va como con esa idea Predisposición. preconcebida de Era que su tu marido experiencia. va a ser un dominador, que cuando tú llegues es lo que él diga en la casa y listo. No, tú tienes que llegar con lo que tú has cultivado de tu personalidad y la otra persona con lo de él. Y dejar atrás todo ese concepto de cómo le fue a tu mamá, cómo fue la experiencia de Sí. tu mamá, o de tu abuela, o de tu tía, o de tu amiga. O sea, rompe No, con rompe esa... con Claro. esas Que es un cadenas. reto. Ah. Es un reto Exactamente. gigante. Y eso es lo que justamente Nani preguntaba. O sea, cuando uno llega al matrimonio, uno no llega como con un manual, ni tampoco todos los matrimonios son iguales. Tú no Sí. puedes decir, yo voy a aplicar la misma que aplicó mi amiga, a ella le fue bien. No, es Total. una experiencia que comienza nueva. Claro. Porque no es lo mismo ser novio por 6 años Sí. y despedirnos y de repente compartir unas vacaciones juntas en la casa de él o en la casa mía, con familia, todo y tal, Sí. a llegar y cerrar la puerta de este espacio que ahora solo estamos tú y yo. Sí. Sí. Y eso es otra experiencia Total. completamente nueva, Sí. Sí. ¿verdad? Y lo que decía Nani, por ejemplo, la ropa sucia va aquí, pero yo la dejo aquí. Bueno, Poner ese ejemplo, ¿ves? sí. Sí. Ahora, Es un ejemplo de perfecto. ficticio porque eso aquí no pasa. Exactamente. Sí. Yo podría, A ti cállate eso. yo pondría- Eso es ciencia ficción. yo pondría otro, yo ¿Cuál pondría pondrías? otro, ¿Cuál yo pondrías? pondría otro. Mi amor, ¿me estás escuchando? Sí. Y después te pregunto, Sí, y, pero es que... ¿tú me dijiste eso? Sí, pero es que nosotros somos distintos, nosotros somos Exactamente. distintos. Pero eso lo da el Tú sabes que eso Su de- cerebro es Convivencia, es femenino, mi cerebro es masculino. Y bueno, sabes que- será así hasta que venga Cristo. Pues creo que este punto es muy importante porque una de las cosas que nosotros hicimos cuando fuimos novios fue hacer como una prueba, un test que tenía como 400 preguntas con un asesor matrimonial, el doctor Quispe, un profesor que tuve en Estados Unidos, que era consejero matrimonial, y él nos ayudó con este proceso. Llenábamos las 400 preguntas, cada quien las llenaba por su por cuenta, separado. y luego nos llegaba un informe al correo con todos los resultados Ujú. y lo que llamaban las áreas de crecimiento y las fortalezas de la pareja. Y Ah, sí, qué interesante. Sí. qué entonces es bien interesante. interesante Sí, porque muy bueno. nosotros siempre se lo recomendamos a las parejas pues de novios que conocemos como para que lo hagan, porque creo que una cosa muy importante del matrimonio es uno llegar bien informado acerca de quién es la persona con la que te estás casando Exactamente. y quién es la familia de la persona con la que te estás vas a casando. casar. El sistema familiar es determinante. Y otra cosa que mencionaron que me pareció muy importante es eso que hablan ustedes de así lo hizo mi mamá, entonces así tengo que hacerlo yo. No. No, cada matrimonio Es una debe experiencia generar completamente nueva un sistema de reglas y de valores propio. y único. Eso no significa que uno no pueda rescatar cosas que yo admiro de mis suegros, por ejemplo, Exactamente. o de el matrimonio de mis papás, o de parejas como ustedes, o de otras parejas que yo digo, ve, qué bonito cómo hacen esto, qué tal si lo conversamos y Lo vemos si lo copiamos. podemos incorporar a nuestro sistema de valores. Pero creo que las reglas tienen que ser reglas que se
conversan y se establecen es en esta casa, Eso. no son reglas de otra casa. Exactamente. Y eso genera una identidad en el matrimonio. Eso. Eso es lo que diferencia al matrimonio de nosotros del matrimonio de ustedes y el matrimonio de cualquier otra pareja. Y es lo que hace también que el amor se logre consolidar y la convivencia se haga viable, se haga posible. Porque también está claro que cuando uno se casa, uno tiene una idea de la persona y uno tiene un concepto del amor. Pero en la medida que los años avanzan Y las experiencias que se van y viviendo. tú vas viviendo cosas, situaciones que se van tú vas afrontando. conociendo más a esa persona. Te vas Total. conociendo más a ti porque esa persona te sirve como un espejo Claro. para tú conocerte a ti. Y además el concepto de amor que tú tenías inicialmente se va transformando, se va convirtiendo en un concepto más completo, más integral. Entonces una pregunta que creo que es importante es, ¿de qué manera ustedes creen que el concepto de amor ha cambiado, ha evolucionado durante estos 42 años de matrimonio? Porque lo que ustedes entendían como amor cuando eran novios, quizás hoy no es lo mismo que... No. Entonces quería saber cómo Bueno, ese proceso, cómo se ha dado. casualmente, tomando, o sea, afianzándome en lo que tú estabas mencionando, que es una cuestión de identidad, cada matrimonio tiene sus particularidades. ¿Perfectos? No. Para empezar, nuestro matrimonio yo soy el 50% de nuestro matrimonio imperfecto, bien lejos yo. Ok, o sea, pero es como uno avanza en un camino, ¿ves? Entonces, y el principio es el amor, que tiene una cantidad de virtudes, ¿verdad? Que tiene una cantidad de cualidades que lo adornan, ¿verdad? Paciencia, benignidad, bondad, fe, y esas cosas, porque la fuente del amor es Dios. Y entonces en la medida en que nos relacionemos con Él, pues vamos impregnándonos de esas cualidades. Él nos va inspirando, porque de nosotros no sale nada. De Él es Él es el que da todas las, ¿cómo se llama? Un tremendo zancudo por ahí. Ok. Eso lo vas a borrar. Eso lo vas a... Yo de Millo le va a palidecer porque era grandísimo. Sí, Era grande, yo lo sentí que me caminaba por aquí. Sí. Bueno, total que entonces es eso, y es como el famoso ejemplo de la plantica, tal cual. Sí. Tú tienes que regarlo y cultivarlo y esto, y renovarlo y darle los toques que hay que darle y dedicarle. No es fácil. Mira, o sea, las dos instituciones que se iniciaron con la humanidad, ¿verdad? El Santo Sábado y el matrimonio, la familia. Entonces, si tú estás decidido, si nosotros estamos decididos a hacer la voluntad de Dios, dándole la seriedad, la importancia, la connotación fundamental que tiene el matrimonio y la familia, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y todo lo que nos sucede en la vida está enmarcado en el conflicto entre el bien y el mal. Entonces, si nosotros decidimos, Nani, hacer la voluntad de Dios, el mal se molesta, bombardea, torpedea, boicotea esa unión. Y hay herramientas y armamentos para él, desde lo más sofisticado hasta lo más burdo y rudos. Entonces, y él trata de bombardear esa unión. Entonces uno se reconoce como débil, como impotente, y tiene que asirse de quien lo puede ayudar, porque el que pretenda vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Y si tú quieres desarrollar un matrimonio para honrar a Dios, su voluntad, hacer la voluntad de Él, vas a ser atacado, seguramente que sí. O sea, no es fácil. Es una empresa donde uno, como dijo mi amor hace rato, uno lo decide todos los días. No, y otra cosa que con respecto a lo que dices tú, Mello, el amor no es el mismo, porque el amor se va transformando. El amor tiene sus etapas. Por ejemplo, uno se casa y yo diría que uno está como en la primera etapa de una ilusión grande. O sea, tú estás como empezando
a una etapa de tu vida con miles de colores, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y tienes como tus expectativas todas puestas en alcanzar la meta, los objetivos, para que esa relación fluya con feliz término, ¿verdad? Y otra etapa viene cuando vienen los hijos. A nosotros nos pasó algo increíble. Y es que yo salí embarazada en la luna de miel. Ay, ay, ay. Y eso no estaba en los planes. Wow. No, pero fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Pero ahora pensamos Vemos después que uno fue lo mejor. Uno ve hasta aquí. Uno pero verdaderamente que fue un impacto tremendo. Sí, claro. No era Tremendo, esperado, tremendo. nada. Porque Son los libritos de Nancy imagínense, Leonardo. Son efectivos. No podía, en ese No. sentido. No lean los libros. No. Déjenlo, Sí. no lo lleguen a la No. En el sentido de Léanlo, que léanlo. en el sentido Sí, pero es que hay lo que nos pasó, particularidades. lo que nos pasó fue, no eran los planes, ¿verdad? El plan era que yo rápidamente iba a tomar un método anticonceptivo, pero fallamos. Y yo salí embarazada en la luna de miel. O sea, Pero llegaste a tomar los Pero es que mira, ¿qué anticonceptivos se y puede no. esperar? Yo no Era el plan. podía tomar anticonceptivo porque, bueno, me dicen la gorda, ustedes lo saben. Siempre he sido rellenita. Entonces, los anticonceptivos para las gordas es un veneno porque ellas de por sí Hormonas y tienden a Sí. aumentar. Por todas las Exactamente. que te iba a Entonces, generar. no podía tomar anticonceptivo. Pero yo había ido al ginecólogo y él me dijo, bueno, cuando regreses de la luna de miel, Claro. ven Sí. para acá y vemos Pero qué demasiado método tarde. anticonceptivo Sí, no, fue tarde. aplicamos. Too late. Pero la tía No, pero no. es que mira, ve, Pero no puedo ser así. no, ¿Ves? pero es que ¿qué Pero- puedes esperar? Dos jóvenes veinteañeros Sí. sanos. Por allá en Margarita. En Margarita, no, fuimos a Margarita. No, tuvimos una luna de Fuimos- miel como de 1 mes y medio. Sí. Ah, no. Sí, o sea, nosotros, porque O sea, fue otra por cosa, etapa, ¿no? fue por etapa. Nos fuimos primero A Margarita. a Margarita. Regresamos y tuvimos como un fin de semana, unos días en casa, y después nos fuimos Al Orinoco, para allá. al Orinoco, a a unos Como un tour. paisajes, ¿no? Hicieron como un tourcito. Exacto, sí, hicimos varios. Y todo era porque Nicolás, bueno, como nos hemos dicho, Nico, o sea, sí, es veterinario. Entonces siempre, pues, como yo no tenía tiempo para mi luna de Sí. miel, me fui a acompañarlo en su trabajo, que era para el Orinoco en esa época, Mm. Ok. en una finca ganadera y tal. Ok. Entonces, bueno, conocimos morichales, anduvimos. Eso también es un buen consejo que doy. Disfruten la luna de miel. Sí. Cuando uno se casa, eso de que después me voy de luna de miel, no. Eso es bueno en el momento. Uno siempre tiene que tener, aunque sea una semanita, algo, para uno disfrutarse ese que decíamos antes, ese comenzar juntos, el compartir juntos. Sí, había mucha gente donde nos Entonces- bañábamos en los morichales, había mucha gente, 2 personas. Ella y yo. Entonces, bueno, eso fue Los oye, pececitos. eso fue un duro golpe, No, por hermosísimo. decirlo. Claro, claro. Oye, comenzamos mal. Podría decir uno, ¿no? Claro. Podría decir uno, oye, comenzamos mal. Estoy embarazada en la luna de miel. ¡Wow! Eso no eran los Bueno. planes, porque los planes era que yo iba a seguir estudiando Mm. veterinaria. Wow. Ahora que me casaba, iba a poder seguir estudiando, iba a poder retomar mi carrera. Y entonces, imagínense, salí Claro, embarazada. Entonces, bueno, pero, ok, volviendo al tema de que nos compete, el amor se transforma, se va Sí. transformando. Llegaron los hijos, llegó Andrés en este caso. Ya para Loreana sí hubo planificación, Claro. ¿verdad? Entonces, pero ya con los hijos entra en otra etapa el amor Sí. en el matrimonio. Y ojo, hay madres que descuidan el amor Al marido. porque se abocan más a ser madres que esposas. Y verdaderamente que ahí es donde entran nuestras cualidades de supermujer. No se puede hacer eso. Uno tiene que seguir siendo la esposa de siempre. No, y aún- para uno también, para el esposo, las aún- cosas aún cambian. cambian total, Claro. pero uno es la de mayor peso de responsabilidad con la maternidad.
El marido colabora, claro que sí, pero el mayor peso de la responsabilidad es para uno como madre. Pero uno no debe descuidar, debe seguir cultivando ese amor. Justamente ahora es la maternidad, pero tú y yo, o sea, él y yo seguimos siendo uno, y los hijos por fuera, ¿verdad? Y Aquí eso- viene también un poquito, perdón, tía Eddie, la forma también como ustedes decidieron llevar el hogar con la llegada de los hijos. Tú dices, la maternidad, la mayor responsabilidad fue tuya en ese momento. Nosotros ahora podemos ver familias en donde ese rol de cuidado lo tiene el papá, que Sí. también es válido. Entonces, ahí entramos a otra etiquetica dentro Sí, dentro del matrimonio, que es cómo cómo fue esa distribución de roles y de cuidados, de responsabilidades dentro del hogar. Por lo que entiendo y bueno, por lo que conocemos también, ustedes llegaron al acuerdo de te ibas a quedar en la casa con Andrés en este primer No, bueno, punto. me quedé un tiempo, pero yo trabajaba cuando Andrés nació. Ok. Yo trabajé hasta salir embarazada de Loriana. Ok. Cuando Ok. salí embarazada de Loriana a los 3 años, porque ellos se llevan 3 años de diferencia, ahí sí, en la empresa que yo Pausaste. trabajaba, hubo problemas, que yo trabajaba en la Yuquerí Venezolana de Alimentos, hubo problemas de la compañía, hubo una pigmentación en la compañía y tal. Entonces, cesaron, nos retiraron para después volvernos a llamar. Cuando a mí me volvieron a llamar, yo estaba embarazada y Nico estaba como más estable ya en el matrimonio Claro. y Nico me dijo, no trabajes más por ahora. En el trabajo estaba más estable. Nicolás estaba más estable, Claro. perdón, en su Me trabajo. preocupé porque cuando dijo está bien el matrimonio dije, No, estaba ¿Nico? más estable la situación. Teníamos una mejor. Porque no hemos contado algo, que cuando yo salí embarazada, Nico se quedó sin trabajo. Ay, Dios wow. ¿Cierto, mi mío. amor? Qué Sí. estrés. Sí, cesó el trabajo en los primeros meses del embarazo. Una prueba de fuego. Fue una prueba de fuego. Por eso digo que uno se enfrenta, como decía Nico, cuando uno está decidido a querer hacer la voluntad de Dios, Es el que, te es que mira, acontece, mira. dispara por todas partes. Mm. Entonces tuvimos esas crisis, pero gracias a Dios siempre poniendo a Dios en medio y por delante y con sus consejos y su sabiduría, supimos salir a flote. Estábamos recién casados, yo embarazada y Nico se quedó un tiempo cortísimo, sin trabajo, pero oye, recién casado, te quedaste sin trabajo, yo estoy embarazada. Sí, eso es un Tremendo, golpe Sí. bajo. tremendo. Un estrés Pero tremendo. gracias a Dios lo fuimos superando uno por uno. Y ya después, entonces sí, cuando Loriana el embarazo para Loriana fue como más programado. Claro. Sí, fue algo que ya lo pensamos mejor y tal. Pero lo que dice Millo es muy cierto. El amor cuando uno inicia el matrimonio es una cosa. Y a esta etapa nuestra es otra cosa completamente diferente. Pero es amor. Es el amor que se va cultivando a lo largo de los años. Y es una decisión de todos los días. Porque fácil no es. Sí. Porque a medida que uno va como avanzando en el matrimonio, uno se va conociendo más, la edad va pasando factura en muchas etapas de la vida tanto de la mujer como del hombre. Claro. Entonces uno tiene que ir superando todas esas cosas, pero juntos, Sí. ¿verdad? Y entonces cuando llegamos ya como al nivel en que estamos nosotros, por decirlo de alguna manera, ya muchas cosas no son como uno se las había imaginado antes, pero son hasta mejores. Ahora yo pregunto algo, en estos casi 42 años de matrimonio, ¿ha habido situaciones tan difíciles que en algún momento los llevó a pensar en separarse? No, nunca. Llegar a esos extremos, ¿Y crisis como no. pareja? Sí, claro que sí. Dificultades, sí. Dificultades de enfrentar juntos. Pero siempre hemos creído que esas dificultades nos han fortalecido como pareja. ¿Verdad? O sea, cuando llegaron esas dificultades, dentro de tu cabeza, Eddie, no estuvo la opción de, No. pues si esto no funciona, yo me voy o se van. No, y es un en consejo. ninguno de los dos. Y es en un ninguno de consejo los que dos. nosotros queremos. Sí, yo pienso. Mira, vale la pena Perdón. luchar y hacer todo lo que Esté de nuestra esté parte. de nuestra parte.
¿Qué ¿verdad? llevas el resto? En el ámbito del respeto y en el ámbito... ¿Qué Amar, es todo? ¿Qué es todo, todo? todo lo que esté de nuestra parte es negarse Así mismo. a sí mismo. Muchas veces. Perdonar. Perdonar, negarse a sí mismo, reconocer, Correr la segunda milla. exactamente, ser Buscar paciente, ayuda. ser Ver si tolerante, verdaderamente- buscar ayuda, me parece Exactamente, buscar parece ayuda. excelente esa Y- acotación y- tuya. O sea, yo creo que, mira, ¿qué es todo? Todo es eso, negarse uno a sí mismo y recordar que yo inicié este proyecto con el propósito de hacer feliz a otra persona, Mm, no que me hicieran feliz a mí, mm, sino este proyecto es eso, porque cuando yo descubrí que cuando la otra persona es feliz, para mí todo es coser y cantar. O sea, es eso. Si Eddie no está feliz, oye, yo me siento mal, mm. muy mal. ¿Cómo ¿Ves? cómo es tu dicho? Es, happy wife, happy life. ¿Qué significa? Eso, O sea, yo lo aplico en mi vida. ¿Qué eso es significa? En correcto. español Bueno, también, mi amor. Que si mi esposa está feliz, la vida es feliz. Claro, vale, Y claro. es que eso es verdaderamente el amor. Porque el amor es dar, lo que decía Nico al comienzo. Pero ahí, Si tú das, vas a recibir, porque es una cosa. pero ese es el ideal, digamos, y que tenemos la gran fortuna y bendición de que considero que Diosito nos ha premiado con unos esposos, con que yo me siento segura de si yo doy, yo sé que mi esposo va a dar también. Exactamente. Ahora, si alguien nos está mirando, si alguna pareja y una de esas parejas dice yo soy la única que doy o yo soy el único que doy, Bueno, ¿qué entonces. consejo le podemos dar? Wow. Porque el ideal es ese. Sí. Yo recibo porque Bueno, sé que estoy yo pienso dando. que ahí es cuando justamente es cuando uno tiene un periodo de noviazgo para conocer a la persona. Sí. Sí, Porque pero- si esa persona, No, pero Nani está diciendo cuando ya está Ya, consumado el ya el fue. asunto. pero Ya- tú tuviste, exacto, ok. Ya se leyeron los Te libros. casaste, exacto, ya te casaste. Pero es un consejo que hay que dar, Claro. y que hay que ver. Uno debe conocer bien a la persona. Pero ya Y no justamente- sirve de y nada, mami. justamente- No sirve de nada. No, Porque pero- ese es como cuando tú cometes un error y entonces vengo yo atrás y te digo, te lo dije. ¿Para Claro, qué sirve? le Te lo diste. dije. O sea, Pero es no. válido. El No, consejo no, para los que pero- no se han casado todavía es un buen tiempo de noviazgo. Y yo pienso que eso se tuvo que haber visto desde novio, que la única que daba eras tú y la otra persona que fingía darte, entonces no era una Bueno, persona entonces sincera. ahora, ¿Qué si hacemos? tomaste esa decisión, Ahora, llénate de bueno, paciencia entonces Sí. ahí- y reconven a la otra persona con respeto. y con Mira, amor. o sea, sí, vamos a casarnos. Bueno, yo le veo este y este y este y este defecto. ella va a No, cambiar. pero yo la voy a cambiar. No, nadie cambia a nadie. Mira, nadie cambia a nadie. Nadie cambia a nadie. El único, Ni es el objetivo del matrimonio yo cambiarte a ti o tú cambiarte a mí. el único que puede cambiar a una persona es el Espíritu Santo, Exactamente. convenciéndolo de lo que es correcto, de lo que es el sano juicio y de lo que es malo. Y entonces yo creo que ahí es donde la ayuda espiritual tiene un valor tremendo y una importancia tremenda. Entonces, ¿qué le aconsejaría yo? Bueno, Busque mira, ayuda. si ya tomaste la decisión y te diste cuenta que tú eres la que da o él es el que da y el otro no da, bueno, llénate de paciencia, corre la segunda milla, como decía Millo, y reconvénganse y busquen ayuda, como tú acabas de Sí. mencionarlo, busquen ayuda. El tema económico ahí en Ujú. esas partes es un- bien, bueno, sí. es un tema horrible porque, por ejemplo, nosotros en Venezuela, yo siempre lo digo y lo trato de explicar aquí a los colombianos y a ellos les cuesta entenderlo. Si yo en el 2012 tenía 1, pues ahora tengo 0,0000000000001, o sea, 14 ceros a la izquierda. Una tragedia Sí. económica Que acaba Pues, con cualquier con que matrimonio. que destruye. Bueno, pero mira, tú te tienes que sobreponer. Y fiel es Dios. Amén. Fiel es Dios. Yo creo que ese es mi consejo. Seamos fieles, que Dios no falla. Nosotros fallamos. Dios no falla. Sí. Dios no falla. Mira, nosotros nos vinimos para acá y yo en el aire En un acto de fe. y nos vinimos Mm. con los ahorros y nos trasladamos y eso fue una inversión y todo lo demás. Ok. Y aquí yo Aquí tuve el estamos. privilegio. Mira, habían colegas de la misma área,
colegas que se desempeñaban en la misma industria que yo, que se vinieron siendo colombianos, trabajaban en Venezuela y a raíz de la crisis se vinieron para acá. Y llegamos en el 18. En el 19 ya yo estaba prestando servicio técnico aquí en Colombia. Y esos colegas me decían, oye, Nico, pero ayúdame, contáctame. O sea, ¿quién hizo todo? Dios. Dios. Entonces, y después viene, y ahora tengo que viajar con frecuencia a Venezuela. Llegué el jueves, me tengo que ir el 10 de diciembre. Las cosas se reactivaron un poco en el área donde yo soy especialista. Y entonces comenzaron otra vez ok, ahora, gracias a Dios, voy y vengo. Y eso nos ha permitido sostenernos, nuestras necesidades básicas cubiertas y todo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero en el tema de las finanzas, yo creo que nosotros ya no somos dos, ya somos uno. Y entonces muchas veces, no, que tú no pagaste tu parte de tal cosa, yo te presto para que pague, préstame que yo después te doy. No, yo creo que eso tiene que ir. Y ese fue el consejo que nos dieron nosotros cuando éramos novios. En la iglesia nos hablaron mucho de esas cosas. Metan todo en un solo saco y den sus ofrendas y sus diezmos, devuélvanlo y sus ofrendas como familia. Es como familia. Entonces, llegó un momento, como Eddie lo mencionó, en que tomamos la decisión. Yo halo solo la carreta. Yo me di mis fuerzas y dije, no, yo puedo. Y gracias a Dios, mi familia es lo que es. Mis hijos son lo que son porque su madre pudo desempeñar a plenitud su rol de jefa en la casa. De jefa en la casa con Creo disciplina. que fue un trabajo en equipo, sin duda. Sí, No, claro. pues claro, por En supuesto. equipo. Ahora, yo quiero ser como más directa y clara en esa parte de las finanzas. Al ser tú el único que trabajaste y que vienes trabajando el único que trabajaste durante estos últimos años, ¿cómo es la dinámica del dinero? Tú le entregas el dinero, ella tiene acceso a tu cuenta. Aquí vamos a hurgar, amor, vamos a chismear cómo funciona desde esto. hace 6 años no tiene acceso a mi No, desde que, lamentablemente, Ay. lamentablemente en Venezuela sí. No, siempre fue una teníamos en cuenta en común. cuentas Ok. comunes. Sí, Ok. sí. Aquí sí, bueno, por la situación. Nico, Primero teníamos que solamente- resolver el problema migratorio, ya Ujú. estamos en esa etapa. No, realmente ha habido un poco de demora en eso, pero sí, es que eso siempre... Pero es como más la libertad porque hay personas que al ser el hombre el que trabaja, yo controlo como hombre, ¿para qué lo quieres? Ah, bueno, ahí están los No. 55 que necesitas. No, nunca, ¿no? nunca ha sido O así. toma la tarjeta y ya. O sea, ¿cómo es la dinámica? ¿Qué les ha funcionado a ustedes, mejor dicho? bueno, mira, la comunicación. Ujú. Ve, la comunicación. Mira, fíjate que hay que hacer esto y esto. Ahorita, por ejemplo, hicimos una Inversión. una inversión en el apartamento que tenemos arrendado y hay que pintarlo. De hecho, los planes son movernos el próximo año a otro apartamento por varias razones. La principal es que no estoy durmiendo bien, mucha bulla y muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. Entonces, ok, fíjate, lo discutimos. Oye, mira, hay esta opción A, hay esta opción B y hasta yo me tiré por la C, que era la más económica. Terminó siendo la A. pero Loriana y yo pujamos más. sí, no, pero es que, o sea, la C no se dio, la B era casi igual que la A y como era cuestión de tiempo nos fuimos por, o sea, ese tipo de cosas, la comunicación. Oye, mira, hay que hacer esto, hay necesidad de esto. Bueno, no podemos ahorita, vamos a hacerlo para tal fecha. Mira, oye, Pero que- siempre de común no, de acuerdo. comunicamos, de Es que común creo que no acuerdo. es solo comunicación, es apertura. Sí, sí. Porque Esa no es es, la no es palabra. solamente hablar, sino es escuchar lo que el otro también Sí. opina. Y sabes que porque yo digo comunicación, Ani, disculpa que te interrumpa, Tranqui. ¿por qué? Porque, por ejemplo, Eddie siempre ha estado enterada De tu- de qué es lo que yo hago porque yo se lo comunico. sí. ¿Y cuál es la situación? Por ejemplo, ahorita llegué el jueves de trabajar y le dije, mi amor, vine, nada, no me pagaron en ningún lado. Pagos diferidos. ¿Ves? Entonces, ok, ella está enterada. Ella sabe cómo va el negocio allá, cómo es la cosa. Porque hay comunicación, pues. Y ella siempre estuvo enterada de qué es lo que yo hago, con quién lo hago, cómo está. O sea, nada de
cuestiones ocultas, misterios y sorpresas, no, Nunca, nada nunca, de eso. nunca, nunca. Nada de eso. Y cuando yo trabajaba era así, como Apertura, dice como tú Nico. dices, apertura. Compartíamos los gastos Sí, y claro. no estábamos con, tú pagas este mes yo pago el otro mes lo otro. No, que ya yo No, pagué no, no. el mes que viene, ahora te toca a ti. Sí. No. Era siempre comunicándonos y quedando siempre de mutuo acuerdo en los gastos compartidos. Cuando fuimos a comprar nuestra casa, También colaboramos los dos. ella hizo su aporte de ¿cómo se llama? De la Ya parte que tocaba. de la parte que le mi tocaba de su paterna, casa, la que vendimos. ellos repartieron esa Mis cuestión. suegros nos dieron una parte, O sea, mi suegra, mi suegro. O sea, prestado lo devolvimos. Siempre en ese tiempo cuando trabajábamos los dos, siempre fue así. Y ahora que yo no trabajo, yo considero que lo que yo necesito, siempre me he sentido con entera libertad Claro. para decirle a mi amor, O yo le necesito tal- pregunto, por ejemplo, necesito. O él siempre me dice, toma, para ti. No como muchas veces yo escucho y yo digo, oye, pero ¿por qué se llega a esos niveles en un matrimonio? No sé cómo decirle que necesito, porque me va a preguntar que para qué. Y que que eso no hace falta. Que, eso es no, desconsideración. o sea, Eso es falta de ponerte en el lugar del otro. Exactamente. El O falta de marido, confianza lo veo también, Sí, ¿no? o no, Como, y ¿para el qué vas a marido- usar la plata? exacto, y el marido tiene que saber que tú tienes tus necesidades, que tú quieres ir a comprarte una cartera, o quieres ir a pintarte las uñas, o quieres ir a cortarte el cabello. No tienes por qué decir, el cabello me cuesta 100 pesos, o 100,000 pesos, qué sé yo. No, o sea, claro, también no caigamos en el extremo de que Claro. entonces yo me voy a ir a volver, Nico me dio la tarjeta y yo me fui a volver loca. No, pero ¿Ves? sería una Ni una cosa ni desconsideración la del otro otra. lado. O sea, Justamente ahí es donde radica la comunicación y Sí. el darnos cuenta que somos un bien común. Eso Claro. es, Yo no me eso puedo es. ir con una tarjeta a volverme loca, gastarla desconsideradamente porque y después que Es para la ¿dónde? familia, Sí. es para es la para el bien familia. de todos, ¿ves? ujú. Entonces ahí yo digo que es el secreto de la economía y de todo. Ser fiel a Dios, Dios nos recompensará y nosotros seamos sabios y prudentes en usar los recursos para el bien común de la familia. Porque Sí. si yo quiero cortarme el cabello, si yo quiero pintarme el cabello, es porque me quiero sentir bien, primeramente conmigo misma, y quiero agradar a mi esposo, ¿verdad? Porque el Claro. primer admirador que yo quiero tener es él, así como la primera admiradora que él quiere tener soy yo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi esposo, aquí presente, él usa el perfume que a mí me gusta como a él le huele, porque, o sea, yo pienso que No, y es suponte que agradarse en las cosas sencillas no es y el caso. simples. No, Sí. y no pero es el es caso. así, No es es, un complemento. y no es el caso. No es el caso, ¿no? Porque normalmente tenemos mucha afinidad en los gustos y eso. Pero si a mí no me gusta un perfume y a ella le gusta, pues me voy a rasgar yo las vestiduras, es un punto de honor. No, no lo acepto. O sea, No. yo creo que, sí, Nani. Entonces yo Es que creo aquí nos pasó. ¿Te acuerdas? ¿qué le pasó? Me tocó regalar unos perfumes que no le gustaban Había a Nani. uno que no me gustaba. Le y recordaba a no sé quién. No, No. pero esa parte no había que decirla. No, sí, ahí. Y fue difícil porque a ti te gustaba mucho, pero es lo que tú Es que dices. fue un regalo. Fue un Entonces, regalo bonito. era un regalo y- bonito y de alguien cierto y- costoso. Sí. Pero Claro, no podía, no. no era amor, Sí. por favor, no te lo pongas. Y con tristeza él dijo, bueno, no me lo voy a poner. No lo voy a Es lo que usar. tú dices, Y lo si regalé. no le gusta, ¿para qué lo voy a hacer? ¿No? Sí. Creo que en varios de los aspectos, a nivel de convivencia, sexualidad, finanzas, creo que esos han sido como los puntos Sí. que hemos hablado. Veo que es enfocarnos no en mí, sino En la otra en, persona. en esto que estamos construyendo. Eso. ¿Sí? En el bien Es común. importante que yo esté bien, ¿sí? Eso lo que tú decías hace un momento, Ujú. porque si yo no estoy bien, yo no voy a transmitir tampoco algo positivo, pero no es enfocarme en mí, ¿no? Esa parte de ego. Si Sí. queremos que funcione un Y de matrimonio, egoísmo. Ego y es egoísmo. enfocarme en que debo aportar, ¿sí? No es que el otro es la primera persona, porque hay que tener como No. mucho cuidado, que me importa y que somos, o sea, es para todos como familia. Ujú. Dios de base y ya el que todos podamos estar cómodos dentro de este sistema que estamos construyendo. ¿No? Y es una cuestión un poco como medio difícil de entender, pero en la práctica a nosotros no nos ha sido difícil. Somos uno, somos desde que
contrajimos matrimonio, somos ahora una sola carne, como dice la Biblia. Pero eso no pierde su individualidad ni la mía. Ujú. Ni yo fusiono mis gustos con los gustos. O sea, yo no voy a dejar de algo que me guste. No, porque es que a él no le gusta. No, o sea, a mí me gusta, a mí hay cosas que no me gustarán del todo, pero si a él la hacen feliz, ahí forma parte. Por ejemplo, hay una cosa que no me gusta. Entramos en ese tema. Dele. Hay cosas así. No, tú sabes que no me gusta de ella y ella lo sabe. Y se lo he dicho. Pero bueno, tampoco me voy a rasgar la vestidura por eso. Que ella tiende a contestar con preguntas. No, vale. O sea, Pero si ese es el método de Jesús, tío Nico. No. O sea, es que en el fondo, cuando tú respondes con una pregunta, a mí me parece que tú estás poniéndote como ya a la Defensiva. defensiva. No, Nani, tú eres especialista en esto. No sé si tengas razón. ¿Por qué? Yo me pongo a la defensiva. No, especialista como psicóloga. Sí, como psicóloga. Yo creo que cuando una persona, por ejemplo, mi amor, ¿te gustó del teléfono celular? ¿Por qué me vas a regalar otro? O sea, ella responde eso, pero bueno, o sea, eso tampoco es un motivo Es de... que también dentro del matrimonio hay cosas que toca respirar y soltar. Claro, por Y eso sigo, digo. y sigo, no presto claro, atención. otro episodio. Hoy no vamos a hablar de eso porque nos extenderíamos demasiado. Y él, No, oye, ¿verdad que sí? y es la rutina de Este todos los podcast no era días. una hora, ya llevamos como 3. No. Yo quisiera yo que voy a tener que termináramos. editar esto, pero por todo así, guácala. No sé si tienes otra pregunta para hacer. Hay una que a mí me gustaría como culminar Dale, con sigue. cada uno, ¿sí? Sigue. Y es que les hubiese gustado, cada uno me gustaría que respondiera, ¿qué te hubiese gustado que te hubiesen dicho antes de casarse sobre el matrimonio? Wow, esa es una pregunta. O sea, responde tú primero. Ahora sí me va a dar que hable yo Que primero. vamos primero. Por fin, ahí sí digo la dama El primero. caballero. Me hubiese gustado que me hubiesen dicho que no era tan difícil. Que no era tan difícil el desprenderse de uno mismo en el diario vivir, porque es una lucha muchas veces. Primero que luchas contigo mismo, con el yo, que es el terrible desafío de uno como cristiano diario. Sí. Y entonces no es solamente con ese desafío de ti mismo, del tuyo, sino también que no es por ti, sino ahora por la pareja, por el bien común de los dos. Entonces, en el diario vivir, eso a veces se torna difícil, ¿verdad? Al tomar decisiones, al elegir hasta una ruta de un viaje, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? O un día, el tomar una decisión puntual. Entonces uno no te dicen, oye, tienes que armarte de paciencia para muchas cosas, de valor también para enfrentar, Sí. ¿verdad? Porque uno va a empezar una etapa en la que vienes con desinformación. Antes yo digo que era mucho más difícil que ahora, Sí, porque ahora hay más información sí. y como más abierta, más a la luz para tú tomarla. Estamos hablando de 41 años atrás y no era tanto como ahora. Entonces uno llegaba así como medio a ciegas Sí. en muchos aspectos del matrimonio como tal, y en el que verdaderamente el día a día es el que te va como preparando para el día siguiente. Y en esos primeros años, y como ya yo les decía, cuando llega la maternidad y entonces está el hijo, oye, se torna difícil eso de trabajar en la calle, tener un niño pequeño. Mi papá estaba enfermo y vivía con Sí, nosotros. Porque mi papá, eso fueron crisis ahí. Porque mi papá claro. sufría de enfisema pulmonar Claro. y vivía con nosotros, entonces a veces tenía sus crisis Había que cuidarlo también. Sí, de claro. hospitalizar y Claro. demás. Entonces, oye, mira,
en la casa, el bebé, yo trabajaba. Qué fuerte. Era duro, era duro. fuerte. Y entonces uno, oye, dando sus primeros pininos Claro. en el hogar no era fácil. Sí. Y entonces, pero doy gracias a Dios ahora, primeramente porque uno tenía el conocimiento de la palabra de Dios, la oración es una ayuda tan grande siempre, el círculo de amigos siempre fueron unos amigos muy leales hasta hoy. Familia de la iglesia. pues. Y fueron buenos amigos, buenos pastores, Sí. que en los que uno podía, oye, Confiar. conversar, Sí. hablar. Un tal Rodolfo Escobar, por ¿Quién ejemplo. era? Por ejemplo, el pastor Rodolfo, que no Fue no nuestro tanto como amigo. pastor, sino un amigo. Sí. Oye, el pastor Alfonso Hernández, su esposa Guillermina, y muchos hermanos de iglesia ya casados y mayores que estuvieron siempre dispuestos a darte un buen consejo, ¿verdad? Y a decirle a uno paciencia, porque la familia de Nico vivía en Caracas, nosotros vivíamos en Maracay. Entonces nos tocaba rudo a los dos, Claro. Nico Sí. trabajando, ¿ves? Y entonces esos primeros inicios, No uno a nos dijeron veces que iba a ser tan difícil. no nos dijeron que nos preparáramos porque no iba a ser tan fácil. Sí, Pero gracias a Dios sí, amén. supimos cómo enfrentar. Sortear. Amén. Y todo siempre lo hicimos juntos, Amén. nunca por caminos separados. Sí. Siempre juntos, siempre yo decía, oye, mi amor, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos sentimos esto? Y después, claro, han pasado crisis, hemos tenido crisis ya después con los hijos más grandes y crisis por trabajo, decisiones que tomar, Claro. por el trabajo y esto, pero siempre pienso que lo que a uno le hubiese gustado que te hubiesen dicho es que no era tan difícil, no era tan fácil esos primeros años de Sí. matrimonio. Ahora, yo quisiera complementar. Ya viste, por eso te dije, responde tú primero. No, por ejemplo, a mí me hubiese gustado que me dijeran cómo ser padre. Okay. Tuvimos 2 hijos, Sí. pero yo quería tener por lo menos 5. Ay, santo Cierto, cielo. cierto. Yo quería tener esa muchachera, yo sí. Pero iban bien, porque si de la luna de miel quedaste No, embarazado. No, no, no. No. Arrancamos, Bien. pero me metieron el problema. No, Sí. pero, No, pero siempre dijimos que queríamos tener 2. Sí, bueno, total Siempre que dijimos, yo aún creo antes que... de casarnos decíamos que 2. Bueno, No 1, sino 2. entonces yo creo que a mí me hubiese gustado que me dijeran cómo ser padre. Cuando Edith salió embarazada, yo decía, yo voy a ser papá. ¿Cómo es eso? O sea, ven acá, necesito estar preparado. ¿Cómo es? O sea, eso. Entonces a mí me hubiese gustado eso, que me enseñaran eso. Wow. De verdad que ha sido una hora larguita, súper agradable. Si antes los admiraba, ahora muchísimo más. Me inspiran Gracias. mucho, no solamente como matrimonio, sino también con esa confianza en Dios, con esa... estoy segura que hay todavía muchos momentos difíciles y crisis, pero ustedes procuran tener a Dios de base. Amén. Amén. Y yo estoy segura que eso es lo que los ha ayudado a estar hasta 42, 50, 100 en el Sin cielo. lugar a dudas, Hasta sin la lugar a dudas. eternidad. Hasta la eternidad. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos, de verdad. Gracias Gracias por por- abrirnos su corazón, Venir. por venir. No, inspirado porque a mí me gusta conversar con personas que admiro y siempre como agarrar esas cositas pequeñas que son tan importantes para uno aplicarlas en el matrimonio. Así que agradecido con ustedes por compartirnos su historia, que es una historia valiosa e interesante para nosotros y que seguramente les será de utilidad a otros que puedan ver este episodio del podcast, porque como conversamos, el matrimonio es un proceso en construcción. O sea, es una institución que se va construyendo. Eso no es que de la noche a la mañana hiciste la pared, sino que todos los días tienes que decidir poner Y un bloquecito. edificar y sobre habrán eso. días en los que sientas que es más difícil poner ese bloque y habrán días donde tú dices, puse 4 bloques. Exactamente. Pero lo importante es que los dos quieran poner ese bloque todos los días, que los dos quieran avanzar en la construcción de algo. Y el Señor bendice la institución, la creó y la bendice si uno lo Amén. pone a Él en Amén. el centro de la relación. Amén. Yo pienso que todos los días uno se pregunta en el matrimonio o cuando hay crisis, a lo mejor te hacen o decisiones difíciles que tomar.
tú te preguntas, ya a este nivel nuestro, por ejemplo, de 40 y pico de años de casado, ¿el amor verdaderamente vale la pena? Sí vale la pena, porque es como pensar, hasta aquí me ha dirigido Dios y he sido feliz en el sentido pleno de lo que es la felicidad para uno, que no es un arrobamiento que te cubre todas las 24 horas del día, los 365 días del año, sino que son Momentos. pero momentos que perduran en tu Sí. recuerdo, en tus vivencias Sí. personales. Sí. Entonces, cuando se plantea una crisis en un matrimonio, yo pienso que uno siempre debe pararse y ver hacia atrás y decir, oye, si valió la pena hasta aquí, ¿por qué se me van a salir las ruedas con esta crisis de ahorita, por decirlo de alguna manera? Ok. Yo tengo que, el amor está aquí. Pregúntate, ¿siento el mismo amor? No, el mismo amor no. Siento aún más. Admiro más a mi pareja, porque yo pienso que una de las primeras cosas que uno como pareja debe tener es admirarse mutuamente, para que el amor se mantenga, se cultive, ¿no? Y elogiarse. crezca, es Ok. y Y elogiarse. elogiarse. Y demostrar el amor, porque tú dijiste cuando estabas de novio mucho tiempo, te amo, pero te lo dices todos los días aún con los 42 años. Nosotros nos los decimos todos los días Súper. y hay que hacerlo. Bueno, porque cuando eso es estoy lo aquí. que cultiva. Bueno, cuando estamos juntos, sí, porque ahora viaja mucho. Y bueno, muchas gracias por Bueno, invitarnos. no, a ustedes. Así hemos llegado al final de nuestro episodio. Bueno, Esperamos un placer que... para ustedes. Un placer para ustedes habernos tenido. No. Bueno. La Un humildad placer también mutuo. forma parte. Eso. El placer es mutuo. El placer es mutuo. No, el No, placer es muchacho. mutuo. Y verdaderamente que eso de que tú dices, Nani, que nos admiras y no, mira, el mérito es para Dios. Claro, si La honra y Dios la gloria es para exaltado, Dios. es el La honra objetivo y la se gloria es cumplió. para Dios, porque nosotros simplemente queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Y si eso sirve de ejemplo y si eso sirve de inspiración, amén por Amén. eso. Sí, no, Amén estoy por eso. segura que Dios los está usando, Amén. por lo menos para nosotros. El mejor Bueno. ejemplo para los hijos, para los Sí. amigos, para los nietos, para todos, Así porque es. eso es lo que uno quiere, honrar a Dios en cada manifestación de la vida que nosotros tengamos. Así es. Bueno, muchas gracias, tía Eddie. A la Tío orden, Nico. a la orden. Gracias. Gracias y nos vemos en el Nos próximo vemos en el episodio próximo. del podcast. Nos vemos. Chao. Felicidades, Saludos. aunque tengan 50 años, 10 años, un año, Disfruten. disfruten del amor. Ojo, la sexualidad es importante.